Mi nombre es Valeria Baudot y les doy la bienvenida al 10º Congreso de Interfaces en su versión híbrido 2022. Damos comienzo a la comisión 3D, Espacio Colegios. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos y se expondrá una ponencia seguida de la otra. Luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas e intercambio para que se podrán realizar previamente a través del chat. La primera ponencia del día de hoy es Abrir las puertas para seguir jugando, de Romina Venegas. Romina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Romina, soy profe de teatro, soy investigadora escénica y bueno, más allá de lo que sea, prefiero ir al grano y hacer de estos 10 minutos algo que no sea pregnante para todos. Presenté la propuesta a partir de una experiencia que nos llevó a trabajar la ESI a diferentes profes de artística en un jardín de zona sur de la provincia de Buenos Aires, del partido de Ezeiza, donde las maestras planteaban cómo poder trabajar con un niño, esto hace 6 años, que no se acercaba a las nenas para jugar. Y él lloraba y cuando le pedías hacer una ronda, según lo que contaban las señas, también lloraba y se enojaba. Entonces diseñamos con los otros profes de artística un proyecto para hacer stand de arte, donde en cada stand sucedía algo diferente. Podían elegir la música y hacer unas coreos. El profe de educación física se acopló al proyecto haciendo un juego de postas, hicimos juegos de emboque, un pequeño fútbol, y el área de teatro se encargó de desplegar una mesa con vestuarios, maquillajes, juguetes, pelucas, todas cosas que los chicos hacían ya en las clases de teatro y lo pudieran incorporar. Una de las seños se acercó preguntando qué habíamos pensado para los nenes. Entonces ahí fue como un segundo planteo, y en realidad es la pregunta que nos seguimos haciendo como profes, off the record a veces, y otras veces dentro de las aulas. Esto de hasta dónde, como docentes, podemos seguir desafiando a nuestros chicos para que puedan, no solo nosotros podamos abordar la ESI y ellos empezar a transitar un camino de verdadera libertad, sino que puedan seguir, y más en las primeras infancias, jugando con lo que quieren ser, con lo que hoy son, cómo está puesta la mirada docente y qué es lo que nosotros como docentes deconstruimos para poder generarles los espacios que sinceramente puedan jugar, donde ellos se puedan expresar y puedan seguir reinventándose. Porque este caso de cómo abordar una reacción, que no sabemos en realidad porque después no se investigó qué pasaba con el niño, pero es la visión de nosotros como docentes, o nuestro prejuicio, o desde dónde venimos, lo que empezamos a transmitir y seguimos construyendo, a veces sin darnos cuenta, y en la inocencia de querer sumar y de querer conocer, en vez de abrirles el tránsito y acompañarlos, empezamos a cerrar, e insisto con esto, y a prejuzgar. Y yo desarrollo investigaciones a partir del juego, no solo en lo que tiene que ver con la materia de ESI, que para nosotros los profes de artística está como muy cercana, porque es desde donde trabajamos el cuerpo, las emociones y los valores, más allá de las decisiones que cada uno después tome en su construcción y su experiencia de su sexualidad. Pero nos interesa, y lo hemos comprobado a través de diferentes acciones en territorio o en escuelas, como el juego es habilitador no solo para los niños, sino también para los adultos, y la importancia de la falta de espacios lúdicos para poder el adulto mismo deconstruirse y empezar a tener otra mirada. Y nos sucede mucho encontrarnos con profes o maestros de sala o maestros
que les interesa un montón el poder abordar desde otro lugar la educación, y no solo la matemática, las prácticas del lenguaje, las ciencias sociales y naturales, sino también la educación física y otros profes de otros niveles, y quedan como si no fueran amigos, como si el juego fuera una cosa de solamente un espacio de fiaca, como si lo lúdico solamente estuviera reservado para el espacio de ocio, y que el espacio de ocio estuviera vedado, sino como que, bueno, no, yo como docente de matemáticas no puedo jugar mucho con los niños. Y en pos de perseguir un aprendizaje que nosotros creemos significativos, los vamos llevando a experiencias poco concretas y duras en sí, cuando en realidad podríamos y podemos plantearles un ámbito donde el juego pueda empezar a disparar y a atraernos con otras herramientas, ¿no? Como disparadores. Este tema fue puntual de cómo logramos abordarlo y las estrategias. Hablamos con la maestra, y le comentamos que tenía que ver y que estaba anclado a la ESI, trabajamos la ESI, abrimos el cuaderno, ella pudo ver en realidad dónde estaba nuestra postura, pese a su enojo, y su pregunta era, ¿qué le digo yo al padre cuando le devuelva al nene todo maquillado y con las uñas pintadas? Le explicamos el valor del juego también, y terminamos haciendo una intervención, todos la comunidad educativa, convocando en otra jornada a padres. Cuando hablo de padres, hablo de familia. Si quería venir mamá, papá, la tía, el primo, los abuelos, y todos juntos jugando. Se proyectó un video de una película que está en YouTube, una película de Madrid, que se llama Vestido Nuevo. Con los más grandes, con los adultos, se hizo una especie de cine debate, donde se propuso jugar, como planteaba el corto, y con los más chiquitos se utilizó también una dinámica de transformar diferentes juguetes, que entre comillas eran de nena o de nene, y trabajar desde ese lugar. Como ejemplo, se tomó un pedazo de un vestido, varios vestidos, se hicieron una pelota, y se invitó a jugar al fútbol con eso. Luego cada uno tuvo que desarmar el vestido, y vio que era una tela, un vestido, una remera, un pantalón de diferentes colores, con puntillas, con dibujitos, y utilizarlo de otra manera también, y vestir a otro compañero o compañera. No logramos que el niño se sociabilizara y pudiera darle la mano a la nena, pero sí logramos desarticular la mirada de las maestras frente a que la problemática no era si este niño, pongámosle Juan Pérez, se acercaba o no a las niñas, sino la mirada que como docentes tenemos al abordar estrategias y ampliarlas desde otros lugares, y de verdad entendernos como que somos los facilitadores de generar otros desafíos para la educación que hoy nos está atravesando. Y creo que se me está yendo el tiempo, ¿no? No sé cómo estoy, y no puedo ver el chat. Tenés 2 minutos 20, yo te aviso. Ok, bueno, listo. Cierro acá. Ok, como profe y como persona en la sociedad, me gusta pensarme así, de esta manera, y pensar a cada docente, compañero, como quien está empezando a desarticular y apretar botones en este rol que, bueno, al menos a mí, que yo trabajo mucho con primera infancia, y me desafían un montón. Frente a las aulas he transitado diferentes edades, y me quedo con la primera infancia, donde es el lugar donde empezamos a huellear, empezamos a descubrir y a descubrirnos juntos con ellos. E insisto en esto, la importancia de vernos como adultos y de verdaderamente jugar con lo que tenemos, con los tiempos, con nuestros límites, y empezar a romper esas barreras o esos paradigmas que hemos traído de que
hay una sola cosa y la receta mágica para que funcione. Porque en realidad nuestro trabajo, aunque sea una frase casi de memoria, tiene que ver con el ensayo-error, con la prueba, con el fracasar, y volvernos vulnerables ante eso, que no por vulnerables somos frágiles. Y esa es la educación que planteamos y necesitamos en realidad para jugar en libertad, para jugar este rol de docentes que nos toca, que la educación, no nos olvidemos que es ida y vuelta. Hay un montón de cosas que nuestros alumnos, no importa la edad que tienen, saben y nosotros ignoramos, y hay otro que nosotros sabemos y ellos no. Entonces es un vínculo que lo vamos formando, y a medida que más permeable estemos, más vamos a poder seguir transitándolo. Así que, bueno, esta es mi experiencia y las ganas de seguir abriendo puertas para que juguemos juntos, entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, por tu tiempo, por la exposición. Vamos a dar paso a la segunda ponencia del día de hoy, que tiene que ver con el arte efímero, aprendizajes duraderos, y van a exponer María Eugenia Folledo y Karina Favaro. Adelante. Ahí está. No se Buenas las escuchamos. tardes. Ahí va. Sí, ahí estamos. Buenas tardes. Muchas gracias por otra oportunidad de presentar nuestra actividad. En este caso, junto con mi compañera Karina Favaro, quien es una reconocida escultora aquí en nuestra provincia y en toda Argentina. Compartimos un espacio en el profesorado, en el Instituto Superior de Profesorado Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, en la provincia de La Rioja, en una cátedra en nivel superior, se llama Lenguaje Corporal y Plástica Visual. Y en este regreso a la presencialidad, bueno, hemos podido trabajar en espacios fuera del aula, no ya desde lo virtual, sino en espacios concretos, pero no en el aula en sí, con experiencias que tienen que ver con lo efímero, y eso es lo que les vamos a contar, y vamos a ir presentándoles las experiencias tanto con el profesorado de educación inicial, como con el profesorado de educación primaria. No sé, Cari, si querés empezar. Sí, el Landar, tomamos como referencia el Landar que aparece en los años 50, 60, y que se da en espacios abiertos, ¿no? Que el observador se acerca, pero desde otro lugar, mucho más amplio, y que marca una huella que dura un tiempo, ¿no? Por eso efímero. Y por eso trabajamos con esto que estamos viendo. Estas fotos son de nivel inicial, segundo año de nivel inicial, y trabajamos, bueno, haciendo una recolección de elementos de la naturaleza, que es una de las formas que tiene el Landar, ¿no? Y trabajando con eso, haciendo una exploración de los elementos, la textura, las formas, los colores y demás, y con eso realizar composiciones, ¿no? ¿Esto por qué trabajamos? Porque también es una manera de llegar y hacer una transposición al aula, y poder trabajar con los niños y las niñas de nivel inicial y primaria. Estas son fotos de primaria, de tercer año de primaria, para poder trabajar también lo que es el tiempo, lo que es las estaciones, lo que es la forma, lo que es la representación en el espacio real, ¿no? Así que
Bueno, nosotros tenemos un espacio, un edificio que es antiguo y que, bueno, también está limitado por los elementos que se encuentran ahí, ¿no? Que hay algunos pinos, algunos árboles, pero bueno, no demasiado. Y eso también hace que se pueda considerar que en cada institución también a veces está limitado, hay muchos espacios cubiertos de cemento, o esos niños también y niñas viven en departamentos o no tienen acceso a la naturaleza, y esa es una forma de explorar y comenzar a observar el entorno. Bien. Bueno, como vemos, han podido expresarse con esa recolección. Hemos trabajado también desde el ascenso-percepción, la parte de lo corporal, y luego hicieron esto allí en uno de los patios. El edificio tiene 2 patios muy grandes que nos han permitido realizar estas experiencias. Otra de las maneras que hemos trabajado ha sido haciendo instalaciones, intervenciones o escenarios lúdicos, que también les llamamos, y hemos comenzado con una temática que es muy recurrente en el nivel inicial, que son los medios de transporte. Entonces, utilizando tizas en el patio, las alumnas pudieron elegir ese medio de transporte y después sumarse corporalmente a ese dibujo que realizaron. Como ven ahí, es un bote, bueno, hicieron carritos, hicieron motos, un globo, un monopatín, ¿no? Y después tenían que en el piso ser parte de esa representación que hacían ahí. Una bici, una patineta, ¿no? Y desde lo corporal sumarse, jugando un poco también esto de lo lúdico que es propio, ¿no? Sí, que el andar tiene eso, ¿no? Que son como señalamientos, que se toman elementos de la naturaleza, pero también haciendo foco y rompiendo un poco la monotonía de todos los días ver un mismo paisaje y modificarlo. Entonces, en este caso, no usamos los elementos naturales, pero sí modificamos el espacio común, el paisaje, Sí. aunque sea urbano, modificarlo, alterarlo para, bueno, tomar conciencia de dónde estamos. Bueno, como ven ahí, algunas tenían justo el casco de la moto, usaron algunos de los elementos que tenían a mano. Luego hemos trabajado algunas instalaciones dentro del mismo instituto, en los pasillos, en los espacios en común. Ahí se va a ir mostrando un video también con diferentes temáticas que fueron eligiendo, un trabajo grupal, preparando los espacios para de alguna manera sorprender a todos, ¿no? Con distintas temáticas. Este que veíamos recién era como un túnel sensorial. Aquí trabajaron con el tema del reciclado, ¿no? Tenían como 2 opciones: pasar por este camino que tenía unas botellas, unas ecobotellas con la señal de lo ecológico, y en la otra parte de la escalera, la otra bajada, llena de basura, plásticos, y agregaron esta representación, esta performance ahí, en el momento, ¿no? De una de las estudiantes que se veía como atrapada en medio de De la toda esta. basura y del plástico, y fue haciendo todo un trabajo bastante dramático en esa performance, de qué pasaría, ¿no? De una especie de ave o de ser vivo que experimenta eso. En este caso, otro grupo en el pasillo colgó, bueno, esta rama con hojitas para que dejaran mensajes. Interactivo, no tenían que ir escribiendo, los observadores participando y dejando ahí su mensaje. Bien. En este caso,
en la entrada del instituto un montón de juguetes haciendo caminos, y tenían que optar a quién le darían un juguete o con quién preferirían jugar los personajes allí, y tenían que interactuar con esos juguetes, vestir unos muñecos, también un poco rompiendo esto, bueno, de que por qué solo al varón le dan el fútbol, ¿no? Como decía hace un rato la compañera. Claro, En este caso, los estereotipos, ¿no? sí. En este caso, también en otro de los pasillos del instituto, una escultura, ¿no? Como Y una con especie de guardapolvos. árbol, ellos armaron con el guardapolvo, tenía que ver con el rol docente, y ellos trabajaron con esto de colgar en perchas los guardapolvos, y debajo tenían para escribir como una especie de pizarra con tiza sobre eso, ¿no? La experiencia y lo que significaba. Iban escribiendo, también ponían de fondo música, algo para que las personas participaran. En este otro caso, este grupo también con algo sensorial, con tarros con diferentes texturas para explorar, con una experiencia cerrando los ojos, para poder sentir, bueno, telas, ¿no? Diferentes texturas y formas. En este caso, este grupo denominó La historia de tu vida, crearon ahí en la entrada como un libro gigante en el que pasábamos a otra aula otra ala del instituto, con un libro gigante, con lápices colgados de unas sogas, en las que Ya podíamos... están en tiempo, no sé si quieren ir cerrando. Sí, ya terminamos. Y compartiendo mensajes de por qué el arte es importante en la educación. Y aquí al último, ya para cerrar, bueno, una foto nuestra con todos los chicos. Ahí al frente también habían organizado, esta es en la puerta de la entrada del instituto, también una instalación, colgando cosas desde el techo, con un muñeco hecho de alambre y con algunos letreros motivadores, ¿no? Por ejemplo, disfruta el momento, confía siempre en ti, bueno, diferentes mensajes de aliento allí a la entrada. Y eso fue nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con estrategias pedagógicas, una propuesta educativa para mitigar la deserción durante la pandemia por el COVID-19. Nos van a exponer Adriana Valdovinos. Sí, muchas gracias. Comparto. Sí, buenas tardes. Yo soy Adriana Valdovinos Acevedo, y se realizó una investigación en la escuela donde trabajo, que es el CEBETI 157 de Villa de Álvarez, de la ciudad de Villa de Álvarez, en Colima, México. Y es una propuesta educativa para mitigar la deserción durante la pandemia por COVID-19. Cuando nos llega el COVID, a todo mundo nos tomó de sorpresa. Hubo necesidad de resguardo, complicaciones de salud, tuvimos muertes, las transformaciones económicas, pues fue la pérdida de empleo, reducción salarial. También se abrieron brechas, lo que fue la pobreza, el acceso a la tecnología, la composición de las familias también fue cuestión difícil. Los planes de contingencia, pues que tuvimos que hacer los docentes sin capacitación, utilizar las plataformas que más podía uno tener al alcance. Fue complicado en la cuestión rural, sí, y la urbana también, a pesar de que se podía tener la comunicación, por llamarlo de alguna manera. El problema del acompañamiento también fue difícil, pues si no teníamos total conocimiento o total capacitación de los medios, pues fue difícil. El estrés fue también algo que afectó tanto a los alumnos como
a los maestros, igual que las afecciones mentales. Donde yo trabajo es un bachillerato, es el CEBETI 157, que se encuentra, como ya lo mencioné, ubicado en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el estado de Colima, en México. Es un bachillerato que tiene 2 turnos. Aproximadamente tenía en el ciclo escolar 2020-2021 830 alumnos, más o menos. Esta investigación se realizó solamente en los alumnos de primer año, porque es donde más se nota que hay deserción escolar. Aquí podemos ver, los alumnos inscritos en el 2020-2021 fueron 190, cuando al siguiente ciclo escolar 2021-2022 solamente fueron 151. Esta investigación se realizó, pues es enfoque cuantitativo. La muestra fue 144 alumnos de primer año. Las técnicas que se utilizaron fue encuestas, cuestionarios, donde se tenían los apartados de perfil económico, trayectoria escolar, motivaciones formativas, TICs, conectividad, limitaciones potenciales. Su sistematización fue con el software SPS B25. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, fue algo, yo digo inesperado desde mi punto de vista, porque si bien sabemos que los muchachos son nativos en la tecnología, pues aquí nos dice que el nivel de habilidad, el 55% consideró que era intermedio y el 39% asume que solamente eran principiantes. La importancia de las TICs, el 47% dijo que eran importantes para su desarrollo académico y el 40% consideró que eran importantes, pero no indispensables. Respecto a los materiales digitales, esto se refiere a lo que fueron videos, lecturas que se les enviaban. Ellos consideraban que el 33% consideraba que debería de tener objetivo respecto a la clase y ser explicado por sus profesores. El 32% dice que fueran compatibles con sus móviles. Esto es porque pues no todos tienen la misma recepción, no pueden descargar algún archivo, se les complicaba de esa manera. Y la principal problemática pues fue el 78% fue la conectividad y la velocidad de internet, y el 54% la falta de claridad institucional y la regulación de la educación en línea. Esto se refiere a que, bueno, no sé si alguno de ustedes lo trabajó, pero había días que yo sentía muy cargado el trabajo porque no marcaba yo mis tiempos tanto como profesora, y ellos como alumnos todo el día estaban tratando de preguntar y preguntar. En términos generales se puede decir que los alumnos que se encuentran en esta escuela poseen un nivel intermedio de dominio de las tecnologías. Esto quiere decir que ellos pueden accesar muy bien a lo que fueron las plataformas que más comunes, que es el Drive, el Zoom, y el Classroom. Esto evidencia pues que ellos sí pueden tener una videollamada y que también pueden dar sus trabajos, subirlos a las plataformas sus trabajos. La motivación, ellos comentan pues que los materiales no eran tan buenos o no se los proporcionaba el docente, eran tan accesibles. Algunos eran muy extensos, ellos pedían que fueran breves y con acceso a sus móviles. Y finalmente, pues la participación de ellos también dependía de la conexión y la velocidad de su internet, así como de las instrucciones del docente. ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, si sabemos que la deserción escolar es diversa, tiene muchas maneras, muchas causas. En la escuela no puede solucionar todas, pero en la cuestión económica, lo que se le propuso a la escuela fue que diera a conocer todas las becas que hay para la educación media superior, como son el Programa Nacional de Becas de Excelencia, el Programa de Becas de Educación Media Superior, el Programa de Becas de Benito Juárez. Eso sí lo puede hacer la escuela, tratar de que todos los estudiantes conozcan y puedan accesar a la que les convenga mejor a ellos.
En referencia a lo que fue el acompañamiento, la cuestión académica, pues bueno, el sistema donde yo trabajo tiene algunos programas que no se le ha dado a lo mejor el suficiente uso y que son buenos, como lo que es el sistema de alerta temprana. Eso se refiere a que el docente puede estar reportando a aquel muchacho que asiste poco o que no está trabajando. Y en referencia a esto, también está el programa del SINATA, es el Sistema Nacional de Tutorías. Se refiere a que hay un docente que puede estar acompañando a aquellos muchachos, a aquellos alumnos que presenten dificultades en las materias. Esto se da en diferente horario para no perjudicar sus clases, pero también no extendiéndose tanto para poderle dar una buena calidad. Y el programa de orientación vocacional, pues bueno, siempre sabemos que los estudiantes es bueno que tengan una visión o un objetivo para evitar su deserción. Y la evaluación neuroeducativa. Esto es reciente, se puede decir que es reciente, la neuroeducación. Y se trata pues de que el docente a través de los diferentes, ¿cómo digo? Conocer al muchacho para que pueda aprender cómo utilizar sus cuestiones biológicas, su desarrollo, sus emociones, el pensamiento para que mejore su aprendizaje. Esas fueron las propuestas. Muchas gracias. Gracias a vos, Adriana, y seguimos con hojas de ruta a cargo de María Laura Videla y Andrea Casanets. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes. Bueno, vamos a pasar una presentación para contarles un poquito de qué se trata esta presentación sobre las hojas de ruta. Nosotras somos representantes del Colegio Wolfson. El Colegio Wolfson es un colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene dos sedes, una en Amenábar con el jardín y la primaria, que es en la zona de Belgrano, y otra en Chacarita, que es la secundaria. Y estamos trabajando de manera articulada desde la pandemia. Pero bueno, pensemos juntos qué es esto de las hojas de ruta y las hojas de ruta que inauguramos desde el 2020 y para qué sirve. Principalmente lo que nos surgió, y como a todos seguramente, cuando pasamos la pandemia, el aislamiento preventivo, era pensar en cómo presentábamos los materiales a nuestros estudiantes de todas las edades, tanto de primaria como de secundaria, cómo lo iban a recibir y cómo iban a hacer ese trabajo, acompañado a través de las videoconferencias, pero también en las aulas, ¿no? En ese trabajo de autonomía, de autogestión. Así que empezamos a tomar algunas herramientas básicas y teóricas para pensar para qué sirven estas hojas de ruta, que tenía que ver con cómo presentábamos el material a los estudiantes, cómo iban a aprender el proyecto pedagógico que nosotros teníamos en pie y que veníamos armando y que se iba rearmando con la pandemia, y también pensar en esos alumnos que a lo mejor alguna vez no se podían conectar a un Zoom, o que tenían por distintas dificultades, ¿no es cierto? Y después también pensar todo eso que hicimos en la virtualidad, cómo tenía que trascender. Entonces, durante la pandemia lo que hicimos es pensar en hojas de ruta, en una secuencia bien estructurada, una secuencia didáctica, que estaba dirigida directamente hacia nuestros estudiantes, ¿no? Focalizando la atención, como hacemos siempre, en nuestros estudiantes, en un voz, ¿no? Que recibe ese material, que tiene una bienvenida a ese material, y que tiene que tener una enseñanza, pero también una estética especial, inclusiva, para poder dirigir actividades de aprendizaje online, y después vamos a ver que también eso lo adaptamos a la posibilidad cuando llegamos a la presencialidad completa. Así que, bueno, empezamos a pensar estos materiales didácticos, obviamente entre los colegas, de manera colaborativa y cooperativa, con acompañamiento de los equipos de conducción, pero especialmente con varios puntos teóricos que pudieran alcanzar esta mirada. Así que el diseño de las hojas de ruta, primero y principal, se basaban en un enfoque basado en habilidades, en las 5 habilidades principales, ¿no? Nuestra escuela
se dedica especialmente a esto, con una mirada hacia un bachillerato internacional, donde vemos las habilidades de la comunicación, de la investigación, las habilidades sociales, las de la autogestión y la del pensamiento crítico. Así que enfocados en esto, pensamos y retomamos los principios básicos del diseño instruccional del e-learning, ¿no? Es decir, bueno, muchos de nosotros habíamos tenido la experiencia pre-pandemia de trabajar en formatos e-learning, en plataformas de distinto tipo. El colegio tenía Google Classroom, así que teníamos que adaptarnos también a esta plataforma. Y el diseño instruccional nos hacía pensar, ¿no?, en estas consignas claras, en este diseño que directamente relacionado, donde teníamos que motivar y hacer que nuestros estudiantes y nuestros alumnos pudieran justamente tener cercanía, ¿no? Como que el papel o lo digital tuviera una empatía que transmitiera esa cercanía, o esa cercanía que en general tenemos los docentes con nuestros alumnos, pero atravesando las pantallas. Y con esto, esta base teórica, también en nuestra escuela tiene una idea inclusiva. Nuestra escuela es una escuela de la colectividad judía, de confesional, y teníamos que pensar también en lo inclusivo, porque también, ¿no?, como en todas las escuelas, lo heterogéneo está, y en nuestras aulas y en la virtualidad esa heterogeneidad también se veía mucho. Entonces, lo que trabajamos fuertemente es en el diseño universal de aprendizaje, o lo que ustedes seguramente conocen como DUA. DUA nos ayuda, ¿no?, a pensar cómo presentamos nuestros materiales de la mejor manera inclusiva, evitando todas esas barreras posibles, desde el niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje, pero esos chicos que, como yo, no vemos bien, que necesitamos letras más grandes, colores distintos, y las distintas situaciones y una estética, ¿no?, inclusiva, que permitiera ver a los estudiantes ese material que nosotros queríamos, cuya intencionalidad era que cada uno lo recibiera y aprendiera. Es importante también que en cada una de estas hojas de ruta, que ahora vamos a mostrarles, se instalaba todos los tipos de metodologías ágiles, Flip Classroom, gamificación, storytelling, es decir, todo lo que también cada uno de nuestros docentes es fuerte y podía también sumar y aprendiendo juntos. Las nuevas tecnologías, no solamente poner aplicaciones, sino pensar esta pedagogía en clave tecnológica, es decir, que nuestras hojas de ruta también tuvieran esta posibilidad de un armado pedagógico fuerte, donde la tecnología no va acompañando, y era algo muy equitativo. Y por supuesto, sobre todo, nos daba lugar, ¿no?, y nos sigue dando lugar a pensar una cultura de pensamiento, que el alumno aprendiera un qué, pero también que pudiera expresar cómo, ¿no? Entonces, a través de las rutinas y destreza de pensamiento que nuestras hojas de ruta iban incorporando, como pausas evaluativas, como pausas reflexivas y metacognitivas, también nos pusimos a pensar esto. Y claro, también como esas hojas de ruta son de las distintas áreas de estudio, también hicimos hojas de ruta interdisciplinarias, pero había que pensar, y seguimos pensando en las estrategias de cada área, que tienen obviamente su carácter epistemológico. Así que bueno, en este sentido, esto es lo que empezamos a diseñar con estas bases teóricas en la virtualidad, y cuando pasamos a la presencialidad, empezamos a pensar si queríamos seguir con estas hojas de ruta que les mandábamos a los alumnos semanalmente. Teníamos diseñado un espacio en el Classroom bien armado para que los chicos lo llevaran. Estas hojas de ruta eran puestas también en las pantallas, compartidas en las pantallas, para ir trabajando, y cada uno podía ir, digamos, en su ritmo, y siguiendo con el cuidado del docente. Así que estas hojas de ruta hoy continúan. ¿Por qué continúan? Porque nuestros docentes también siguen planificando estas hojas de ruta, que son simplemente esta guía, este recorrido, esta secuencia de recorrido que acompaña al estudiante al aprendizaje, que le da los momentos también de recreo, de momentos de distensión, que lo acompaña a mirar un texto, que lo acompaña a ver un video, o que los ayuda a hacer una experimentación en laboratorio o un ejercicio de matemática. Así que bueno, le armamos como un checklist a estas hojas de ruta, porque ahora las necesitamos diferentes, pensamos esto con los equipos,
siempre tienen un membrete porque es la fuerza, ¿no?, de nuestra institución, el nombre de la materia, el número de la actividad, que también ese número de orden era el orden que llevaban nuestros estudiantes. Cualquiera de nosotros, ¿no?, hemos hecho algún curso online que tiene esa hojita de ruta donde después vemos todos los materiales. Un mensaje de saludo dirigido a los alumnos, con un cuadro informativo donde le preguntamos y les hacemos algún primer interrogante y después les pensamos qué objetivos van a seguir. Y por supuesto el recordatorio de todos los materiales que tienen que tener al costado, ¿no? Y el tema y el título. Estas hojas de ruta, como ustedes verán, ahora nosotras vamos a ir poniendo algunas como ejemplo, se podían ir instalando a medida, ¿sí?, que los docentes también iban recuperando sus propias estrategias. Por ejemplo, aquí tenemos una de un ejemplo. Estas hojas de ruta tienen entre 6 o 7 hojas como en un documento, pero también conectaba, esta forma parte de un proyecto interdisciplinario que tenemos en primaria, donde esa hoja de ruta también está conectada con el área de inglés, con el área judaica, y les vamos contando qué se va a hacer en esas semanas, ¿no? Los alumnos ya tienen por anticipado. La gran pregunta siempre es, ¿pero también le estás anticipando lo que viene? Sí, está anticipado lo que viene, está publicado en un PDF en el Classroom, y también lo que hace es que el alumno que falta, que le pasa algo, que ese día no puede venir a la escuela, pueda comprometerse, que sabe que se va a dar en ese momento. Así que bueno, ahí tenemos un bienvenido de también de las hojas de ruta, que es interesante. Me apuro por el tiempo, continúo un poquito más. Andy, si me ayudás, en ese checklist, ¿no? Trabajamos muy fuerte con los verbos de consigna, cómo se presentan las consignas, ver las variables, evitar el cortar y pegar de autores y ver la probidad académica, pero también más adelante, es pensar, ¿sí?, en esas consignas y en ese enunciado de consigna y en los colores. Como yo les decía, todo nuestro trabajo está pensado desde DUA, tiene una letra que es verdana o dislexi, que son las letras que se entiende que cualquiera puede comprender y ver bien. Y bueno, como les decía más adelante, si continuamos con la presentación, vamos a ver ejemplos también de evaluación, de autoevaluación. Hay rutinas de pensamiento, ¿sí?, que vamos creando, ¿sí?, que los estudiantes también se vayan acostumbrando, ¿no? Le sumamos mensajes motivacionales, y cuando vamos terminando, vamos poniendo, ¿sí?, además de las rutinas y de las autoevaluaciones, ¿no?, que podemos hacer juntos, que podemos hacer solos, con los estudiantes, le vamos presentando también mensajes finales, ¿no?, mensajes que le permitan al estudiante también hacer ver que han terminado un recorrido y que pueden celebrar aprendizajes que también se suman, ¿no?, a los distintos tipos de evaluaciones. Así que bueno, es un material cuidado, es un material que podemos decir que tenemos un reservorio. Hoy en día manejamos un drive donde se llama Aprender a Aprender, donde prolijamente los profesores y los maestros van poniendo todo lo que tenemos, así que también podemos ir a recuperar esa bitácora que está teniendo el colegio, con todos los materiales que nuestros docentes elaboran. Así que bueno, teníamos algunas otras evidencias documentadas, porque es importante, más allá de este aprender a aprender que decía, también nuestros alumnos tienen esta evidencia documentada en sus aulas virtuales de Google Classroom, que además van manteniendo, es decir, el chico que hoy está en tercer grado, el año que viene va a tener la misma, bien ordenada, va a pasar a cuarto y solo se va a renombrar. Así que bueno, esto es un poquito de pensar qué nos dejó la pandemia, qué pudimos retomar, cómo organizamos, cómo compartimos y cómo hacemos un trabajo colaborativo entre docentes, obviamente para generar buenas prácticas. No sé si Andy querés agregar algo más. No, está perfecto. Se nos acabó el tiempo y no quiero sumar tiempo del otro, pero me parece que estuvo genial. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha.
Ahí está Valeria, te volví a dar los permisos. Ahí está, gracias. Estaba tratando de hablar y conectar la cámara y todo y no Conectaste podía todo y nada. no te preocupes. Bien, seguimos entonces. Vamos a continuar con las autorías en la modalidad de jóvenes a cargo de Analía Magdalena Saldúa. ¿Está para arrancar, Analía? Sí, acá estoy. Buenas tardes Perfecto. a todos. No sé si me escuchan. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Interfaces Palermo, a todos los que están acompañándonos hoy. Yo creo que estos espacios donde nos podemos encontrar de manera federal y podemos compartir, me parece sumamente enriquecedores. Las escuchaba atentamente a las chicas, así que me parece que son espacios donde seguimos aprendiendo constantemente y donde nos abre la cabeza. Bueno, en este caso, yo soy directora de un colegio secundario de 3 turnos, y en el turno de la noche, en el turno vespertino, tenemos la modalidad de jóvenes. Bueno, nuestra escuela está a algunos kilómetros de la provincia, de la capital de San Luis, está en una localidad que se llama Juan Ecoslay, está enmarcado en un entorno muy bonito, donde hemos querido, digamos, contar qué es lo que hemos trabajado, sobre todo después de la pandemia, con la modalidad de jóvenes, ya que estos alumnos presentan trayectorias académicas frágiles, discontinuas, en general con muy bajo rendimiento, donde su desvinculación a veces con la escuela es bastante complicada, es bastante compleja, y todo esto se vio agravado después de la pandemia. Entonces, bueno, presentamos como una estrategia que usó nuestra institución educativa, las tutorías, para de esta manera construir una mirada, estamos más particular, dependiendo de la necesidad del estudiante, de jóvenes, para que, bueno, los que no estaban ingresen, pero también permanezcan y egresen del nivel secundario. Bueno, como les decía, en general estos jóvenes presentan escasas habilidades, conocimientos previos, asisten al colegio estudiantes entre 15 y 18 años, que justamente tienen trayectorias discontinuas o han abandonado por tantas razones, que pueden ser embarazos, trabajo, problemas económicos, repitencia o abandono, estamos del secundario. Cuentan en general con bastante ausencia de la familia. En el secundario a veces la ausencia de la familia se hace complicada, digamos, se hace más evidente, mucho más en la modalidad de jóvenes. Generalmente tienen bajo sentido de pertenencia a la institución, baja autoestima, desmotivación, tienen o cuentan con tiempos de estudio reducidos, porque trabajan, porque tienen que atender a sus bebés, porque están a cargo de hermanos, y bueno, el tema de lo económico y lo social influye bastante. Entonces, bueno, reconociendo estas dificultades, como institución educativa, hemos establecido diferentes maniobras para brindar acompañamiento más situado, más personalizado, más, digamos, particular a los estudiantes. Que es como se dice, un traje a medida, ¿sí? Ya que también contamos con la ventaja, por decirlo de alguna manera, de matrículas más reducidas que en los otros turnos. Esta diversidad, estamos en las condiciones de las juventudes como punto de partida, como lo dice Kaplan, pone en consideración estas maniobras que a veces como equipo directivo y equipo docente llevamos a cabo para acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes. Siempre, como lo dije recién,
estamos atendiendo la individualidad de los estudiantes. Y también elaborando propuestas curriculares que tengan que ver con la realidad, digamos, de cada uno de ellos. A pesar de esta vulnerabilidad que cuentan nuestros niños, quiero destacar que el clima, estamos institucional, sobre todo en este turno, es muy propicio. No tenemos problemas de violencia, problemas de indisciplina. Al contrario, si un docente, por ejemplo, termina su hora, no salen, se quedan esperando que ingrese el siguiente. Entonces el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces las tutorías constituyen esta estrategia, estamos para construir una mirada de atención particular a cada uno de ellos. Este apoyo que hacemos a través de la tutoría, donde no solamente está involucrada los preceptores, que cuenta con 2 nuestra escuela, sino también el equipo docente. Este acompañamiento tiene que ver más que nada con la enseñanza de estrategias de estudio, la organización, esas 4 horas que están en la escuela, tratamos de ayudarlos a organizar de tal manera para que en ese tiempo puedan hacer no solamente las tareas, sino también estudiar, el completar la carpeta si faltó otro día, el material de estudio, el ayudarlos a organizar, a preparar una evaluación, a organizar un práctico, a una exposición, una maqueta o una lámina si lo tienen que hacer. Este conjunto de estrategias, de propuestas para acompañar y orientar, tienen que ver con que todos tengan la posibilidad de aprender, y de lograr avanzar en la escolarización. Estas diferentes prácticas, estos modos de transitar estos caminos para construir lo común en la escuela secundaria, sin olvidarnos la particularidad de cada uno de nuestros estudiantes. Esto que lo podemos llamar como construir las diferentes maneras de estar en el secundario. El trabajo institucional entonces se inscribe en este interjuego entre los factores estructurales del nivel y también los institucionales, como dice Pincas. La situación esta de las tutorías tienen que ver con promover otra mirada, hacer preguntas, establecer otro tipo de relaciones, y también de co-construir escenarios posibles. Y es como dice Dicker, el revés de lo común, ¿sí? Esto de lo común entonces se presenta como la posibilidad de inclusión en el marco de una escuela secundaria democrática, plural, garante del derecho de la educación con calidad, donde la centralidad tiene que estar en el proyecto de formación de los estudiantes, como así también la continuidad de las trayectorias escolares. Y si tenemos trayectorias escolares frágiles o discontinuas como lo tenemos, bueno, qué cosas implementar y llevar para que esta trayectoria sea continua y el estudiante pueda egresar del nivel. Bueno, y me voy a permitir leer como unas palabras de Mérier, que dice: la pedagogía tiene que seguir siendo subversiva. Y expresa: vivimos en un mundo donde sabemos que las riquezas no son infinitas. Sin embargo, sí sigue existiendo una sola riqueza infinita, y no es el petróleo, no es la energía nuclear, tampoco es la soja. Son los hombres y mujeres, son nuestros hijos, porque esa energía es renovable de manera infinita, y es la única riqueza que es inagotable. La cultura tiene esa calidad extraordinaria. Cuanto más consumimos cultura, hay más cultura, contrario a lo que sucede con las mercaderías, que cuanto más las consumimos, más desaparecen. Entonces, bueno, para ir cerrando, como educadores, si somos quienes ofrecemos luz a los demás, entonces nunca tenemos que dejar de brillar.
ese es un pequeño mensaje que quiero transmitir en el día de hoy, así que y agradecerles nuevamente el espacio y la escucha. Muchas gracias, Analía. Muy interesante. Pasamos a la última ponencia, creo, Transmedia Educativa, construyendo experiencias de aprendizaje en el nivel medio, a cargo de María Celeste Marroco. Hola, un segundito que pongo la presentación. Bien. ¿Allí se está viendo? Sí, perfecto. Bien. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por el tiempo y por la escucha. Y muy interesantes todas las propuestas que han ido pasando. Yo soy de la provincia de Córdoba, soy licenciada en Cine y TV y doctora en Arte. Y he trabajado mi tesis sobre lo que tiene que ver con el transmedia y eso ha marcado mi trabajo también docente. Trabajo en una escuela del interior, del interior, en Capilla del Monte. Es una escuela pequeña, de administración privada, pero no piensen en una escuela privada de ciudad. Es una escuela privada de un pequeño pueblo, donde la situación económica es bastante limitada, y donde los padres hacen mucho esfuerzo para que los chicos reciban esta formación. Así que los recursos técnicos tampoco son tantos. Dentro de eso, y trabajando con nuestros chicos, principalmente lo que encontramos post pandemia, pero ya desde antes de la pandemia, donde empezamos con varios de estos proyectos, fue que lo que más les atraía, el lugar donde ellos estaban, era dentro del ecosistema de medios. Es una escuela con orientación en artes visuales. Yo trabajo en los últimos 3 años del secundario, y en esta orientación hacia artes visuales particularmente nos orientamos a la producción, tanto en artes plásticas como en artes mediales. Así que trabajamos mucho con tecnología y abordamos mucho la forma de análisis de los medios y de los contenidos que están, tanto en redes sociales como en medios masivos. Nuestros estudiantes, los medios masivos cada vez los abordan menos, ¿sí? Y se acercan más a lo que tiene que ver con los medios digitales. Principalmente a partir de este proceso que se vio muy acelerado con la pandemia, que fue el de incorporar las tecnologías. Algunas de nuestras cátedras, de nuestros espacios curriculares sí las tenían incorporadas, otras no, o sea que fue una dinámica compleja. Empezamos a diseñar proyectos que pudieran incorporar aquellos docentes que estaban más capacitados en manejo de las tecnologías, con otros que por ahí no lo estaban dando. Y en esto fuimos desarrollando distintos proyectos. En este caso, el que les voy a contar tiene que ver con la cátedra de Arte, Cultura y Sociedad del 6º año, después que los chicos pasan 2 años ya en la orientación específicamente, manejan producción de fotografía, manejan producción de video y manejan herramientas de diseño. Así que con esas herramientas en cuenta pudimos ponernos en el lugar de pensar cómo eran esos estudiantes con los que íbamos a trabajar, en donde estimulan mucho o son muy estimulados por los espacios informales de aprendizaje, con aprendizajes que sean específicamente significativos para ellos. Esta aceleración, este multitasking, esta velocidad continua que tienen, hace también que su atención sea muy volátil. Y específicamente en este espacio curricular tenemos que abordar historia del arte. Un tema arduo para abordar si se encara desde una forma tradicional. Así que tuvimos que buscar otra manera, porque era imposible mantener la atención concentrada en una obra y en analizar la biografía de un autor solamente. Era algo inaplicable a nuestros estudiantes y sus características. Así que en base a eso hicimos una propuesta transmedial para el trabajo con ellos, pensando en una propuesta que fuera multiplataforma, que incorporara la relación con la tecnología, que expandiera y diversificara la propuesta de contenidos, tanto en las plataformas que podían acceder, el tipo de contenidos, como en el lenguaje de los contenidos. Enriqueciendo, y esos contenidos eran enriquecidos por la participación y la producción de docentes y de estudiantes. A partir de eso, pusimos a nuestros estudiantes en el centro, dejamos de pensar la historia del arte desde una visión más tradicional, más universitaria,
más académica, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos aprendan? ¿Cuáles son las características? Y sobre todo, que esta visión del arte es una visión de un contexto social en donde el arte expresa los contenidos de una época, las formas de pensar de una época, y cómo llevar esos aprendizajes a aprendizajes que fueran significativos para ellos. Bien, este es un poco el contexto de que les hablaba recién. A partir de estos contenidos que ellos ya manejaban, teniendo en cuenta también que se trata de una comunidad con, no sé si alguno conoce la zona de Capilla del Monte, pero es una zona con mucha presencia bohemia, con una movida cultural muy particular y distinta, ¿sí? Eso también ayudaba a que hubiera una valoración por el trabajo de arte, que por ahí en otras escuelas donde me ha tocado trabajar, no estaba tan presente. Entonces, comenzamos nuestro proyecto dividiéndolo en 3 etapas. El primero era, a partir de cada uno de los periodos de historia, hacíamos un visionado de memes que tomaran obras de ese periodo, o de parodias, o pequeños videos paródicos o cómicos que estuvieran en las redes, circulando sobre ese periodo. A partir de eso, empezábamos a debatir sobre qué características se verían ahí, por qué habían elegido tal o cual obra para ser representada, se la conocía en el imaginario popular, no, ¿por qué? ¿Qué hay ahí atrás? Durante ese debate, ese análisis, les pedimos a los chicos que vayan registrando sus ideas en pequeños frases a modo de tweet que fueran organizados con algún tipo de hashtag. Cuando la tecnología lo permitía, esto era subido a las redes sociales en el momento, y otras veces, si no, en papel, para poder tener un resumen de lo que se había hablado en ese primer momento. A partir de eso, y con esa primera visión de cómo era ese periodo, se les proponía distintas posibilidades, distintos desafíos a los grupos, de manera que los chicos puedan elegir en qué desafío quieren inscribirse, en qué desafío quieren participar. Uno era analizando el contexto social del periodo, otro descubriendo a algunos autores, a algunos artistas de ese periodo, descubriendo lugares desde una perspectiva más del análisis arquitectónico, descubriendo obras por el lado de la pintura y por el lado de la escultura, y generando finalmente algún tipo de propuesta participativa. Con esta diversidad de opciones, los chicos en cada periodo elegían en qué proyecto querían estar. Algunos no querían estar nunca, por ejemplo, en el contexto social, y otros querían estar siempre en la generación de propuestas participativas. Bueno, se iban manejando, tratando de que pudieran pasar al menos por un par de estas propuestas. Una vez que se habían formado sus grupos, los estudiantes tenían la posibilidad de desarrollar en cada uno de estos grupos distintos tipos de producción. En el caso del contexto social, se trabajaba con una revisión del contenido de serie o de una película que representara la época, y que ellos, a través de edición, pudieran mostrar qué aspectos de la serie eran adecuados, correctos, con lo que ellos creían que era la representación histórica de la época, cuáles no, cuáles eran proyecciones de la actualidad, que pudieran hacer un poco análisis de film, que también es un contenido que se trabaja en forma paralela en otro de los espacios curriculares. En el caso de los protagonistas, tenían que desarrollar algún tipo de podcast en donde ese personaje en primera persona contara cómo era su época y cómo afectó a su producción de obra. Cuando descubrían los lugares, en la parte arquitectónica, y con la guía docente, elegían un lugar que les pareciera adecuado para la representación de esa época, desarrollaban una maqueta acompañada de una infografía que contara cuáles eran las características de ese lugar que respondían al periodo en cuestión. En el caso de pintura y escultura, en los dos casos se pedían recreaciones fotográficas. Algunas fotos fueran lo más parecidas posibles a la obra, y otras que fueran en un sentido totalmente distinto, ya fuera paródico, irónico, una reinterpretación de esa obra, también acompañado de una infografía. Y finalmente, estas propuestas de desafío, en donde hubo desde quiz a instalaciones, a juegos propuestos para completar, actividades conjuntas, hubo bastante variedad. Una vez que nosotros les dábamos esta propuesta de trabajo a los chicos, ellos tenían dentro del aula virtual un bloque de trabajo con diversidad de recursos. Estaban en distintos formatos, tantos videos, textos PDF, PowerPoint o presentaciones multimedia de algún tipo, infografías, artículos de revistas,
material diverso, incluso algunos juegos que también nos permitieron ver algunos contenidos, por ejemplo, de Edad Media. Y cada grupo tenía que mirar, así como obligatorio, un video de no más de 10 minutos y un texto de no más de 5 hojas, precisamente por algo que comentó alguna compañera por allí, que pedían esto de que fueran contenidos breves. Bien, eso era lo obligatorio. De ahí en más, el resto del contenido del que disponían, que era mucho, ellos elegían qué recorrido hacían, cuál era el contenido de todo eso que les parecía que era importante para la producción que tenían que hacer. Entonces, iban a encontrar críticas de películas, iban a encontrar críticas de obra, biografías de autores, videos sobre distintos artistas. Alguna parte del material era curado por docentes y seleccionado desde otras producciones, y otra parte del material fue producida por el equipo docente. María Celeste, estás en tiempo, si querés ir cerrando. Bien. Bueno, con esta propuesta nosotros tratamos de hacer que el rol del docente pase a ser de guía, de acompañamiento, de seleccionar contenidos y de diseñar una experiencia que fuera atractiva para los estudiantes. Esta es la experiencia que tenemos para contarles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias a vos, María Celeste, y me quedaba el grupo que va a hablar del abordaje tecnológico y comunicacional para co-crear y revelar el sueño de una trayectoria educativa ideal en un 5º año. Van a exponer Gisela Mariel Muñoz y Guillermo Tomás Corcho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Valeria. Bueno, quería agradecer a todos y a todas por sus ponencias, que fueron muy interesantes. Y también quería agradecerle yo a Gisela, que fue quien me convocó desde su rol de coordinadora conmigo en la escuela secundaria de Yeshurun Torá, para poder compartir mi experiencia también. Una experiencia que comienza en marzo de este año. Yo trabajo en educación primaria hace 8 años, pero recién a partir del 2022 me incorporé a la secundaria de Yeshurun Torá. Entonces se me convocó a trabajar en las horas de tecnología orientada para el 5º año, y es una escuela que tiene como 2 aristas. Por un lado, la beta económica o la parte contable, y la otra más volcada a lo que es el arte o el diseño. Entonces, luego de una serie de reuniones de planificación con el equipo directivo, acordamos que estaría bueno darle una impronta marketinera de publicidad a mi planificación. Con lo cual yo estaba muy contento porque digo, bueno, voy a debutar en secundaria desarrollando algo que a mí me gusta mucho, como es la publicidad, que es algo que yo incluso antes de ser docente desarrollé en el ámbito profesional, y bueno, encaré entusiasmado. Ese entusiasmo me duró tan solo 2 encuentros, porque, bueno, ¿con qué grupo me encontré? ¿No? Me encontré con un grupo muy renuente, muy apático, y hasta con cierto grado de irresponsabilidad, al punto tal que yo dije, bueno, acostumbrado a trabajar en primaria 8 años, yo estaba tratando de llevar mi impronta a la secundaria, al igual que lo hacía en primaria, pero me daba cuenta de que no era posible. Entonces digo, acá yo tengo que cambiar un poco las reglas del juego. Entonces, ¿cómo me voy a posicionar frente a este curso? ¿Qué surge de la escucha que yo me propongo hacer con los chicos? Bueno, escucho mucho tipo de reclamos, y surge algo interesante, que es que un chico me dice, ¿alguna vez viste la charla TED Zombies en la escuela? Yo la había visto, pero por supuesto que le dije que no, para poder reproducirla ahí en clase y discutir entre todos por qué me querían mostrar ese video de zombies en la escuela. Y para quienes no lo vieron, se los recomiendo. Bueno, resulta que en síntesis esa charla TED plantea un chico que describe toda su trayectoria académica, pero no solo describe todo lo que no le gustó, sino que describe qué escuela le hubiese gustado, ¿no? Por eso vuelvo al título de la ponencia, que es la de relevar el sueño de una trayectoria educativa ideal. Este chico de la charla TED, además de protestar sobre la educación que recibió, al menos traza un plan de acción y dice qué escuela le hubiese gustado construir de tener la posibilidad de hacerlo.
Entonces yo ahí dije, bueno, si ustedes chicos me están proponiendo esto, tienen que entender que yo no me voy a quedar de brazos cruzados porque ustedes me están queriendo decir algo, entonces yo los quiero convertir a ustedes en los verdaderos agentes del cambio, y por qué no co-crear algo, codiseñar algo. Obviamente todo esto lo hice con el aval del equipo directivo, a quien yo siempre le planteé la situación de que yo veía que este curso iba por el lado de, bueno, necesitamos que nos escuchen más, necesitamos un espacio en donde nosotros podamos tener la libertad de elegir qué cosas aprender, donde se pueda establecer un tipo de relación más horizontal, de igual a igual, aún reconociendo que hay una relación asimétrica de poder entre docentes y alumnos. El reclamo venía por ese lado, tratar de igualar un poco más las condiciones, ¿no? Entonces yo a partir de abril más o menos puse en marcha un proyecto audiovisual que consiste en preparar un documental en donde ellos hipotetizan, porque yo me dije, bueno, hagamos ciencia, entonces yo vengo de la comunicación social y quería hacer ciencia con los chicos, digo, armemos una hipótesis, ¿qué escuela queremos? Pero también descubramos qué escuela tenemos, para en base a eso decir, bueno, ¿qué escuela queremos construir? Ahí yo empecé a batallar, literalmente, con esto que yo decía de la apatía, del desgano, o de la irresponsabilidad, porque siempre es un grupo de 17 chicos, me respondieron tan solo la mitad, siendo generoso. Y entonces llegó un momento en que nosotros empezamos a teorizar y decir, bueno, me gustaría tal escuela o tal otra, y yo detecté como un peligro, porque yo digo, bueno, si yo les propongo las bases como para ser escuchados y proponer una escuela ideal, una trayectoria ideal, corro el riesgo también de que mi proyecto audiovisual se convierta en una catarsis en donde solo se vuelca el descontento de un curso sin generar un plan de acción. Que fue un poco lo que pasó, es decir, con el tiempo nos fuimos corriendo de la hipótesis, que era justamente la de relevar el sueño de una trayectoria educativa ideal, y se convirtió en una especie de video catarsis, en donde prácticamente no se construía nada. Entonces, en ese sentido yo llevé como un bosquejo de lo que habíamos hecho hasta ese momento, y en una proyección que hicimos en el aula, pudimos poner de relieve que nos habíamos corrido de nuestro objetivo principal, el de relevar esa trayectoria ideal. En cambio, lo que se veía era una catarsis como ya mencionaba anteriormente. Ellos decían, nosotros crecemos pero la escuela nunca cambia. Y ese es un vector que moviliza a interpretarlos, a los chicos, ¿no? A esos enunciados, para justamente poder apropiarnos de esos discursos, hasta que yo en un momento me dije, pero esto es genuino, es decir, el reclamo de ellos es genuino, ¿verdaderamente quieren construir una trayectoria educativa ideal? ¿O es parte de la postura? ¿No? Porque también estábamos pensando con Gisela que estamos trabajando en un escenario post-pandemia bastante hostil. Entonces decíamos, bueno, porque a mí me pasa que yo empecé co-creando un trabajo con los chicos, un proyecto con los chicos, y de repente cuando yo llevo mis recursos, porque la cámara, el trípode, las luces, todo lo puse yo, me recibían en el aula con frases como, justo llegaste, justo viniste, no empieces, no, ahora no, ya tuviste que venir. Entonces, desde ese momento, esas frases que comenzaron a resonar, ¿no?, al ingresar al aula, yo decía, bueno, se me comienza a ver truncado, ¿no?, este plan de acción, que en realidad emanaba en principio de parte de ellos. Entonces, regresando a lo que el título de la ponencia infiere, en alusión a la escuela ideal, desde el lugar que los docentes, nosotros, junto con Gisela también ocupamos, pensamos que ese espacio en una escuela no existe, pero que se tiene que construir, que se puede construir, y que se puede construir solo con los actores que realmente tengan voluntad de querer establecer un plan de acción, ¿no? Que todos los sectores estemos articulados entre sí. De lo contrario, no es posible, pero sí creemos fervientemente en la idea de que se puede construir una trayectoria ideal.
porque la propuesta está de parte mía y es concreta y toda la escuela la convalidó, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me cabe la pregunta de, bueno, ¿por qué no se aprovecha? Gise, no sé si vos querés seguir con algunos de los testimonios. Bueno, algunos de los testimonios, buenas tardes, ya lo fue diciendo Tomás en su desarrollo de cómo venía la propuesta. Lo que es interesante destacar acá que es un curso que necesita mucho apoyo, como bien decía Tomás, necesita, contrario de lo que se piensa, porque es un 5º año, porque ya está terminando y por todo lo que siempre surge en un curso de estas características, necesitan más apoyo que nunca, porque están prontos a salir a la vida laboral o laboral familiar, como explicó Tomás, es una escuela de la comunidad judía religiosa, ortodoxa, y más allá de su nivel socioeconómico, cuando termina 5º, los estudiantes tienen que tomar una determinación de qué van a hacer. Y esto viene a cuento de cuál es la revisión que ellos hacen cuando le plantean a Tomás que haremos otra escuela, que es más o menos un discurso que 5º año en general suele tener, suele, digamos, revelarse, sería algo hasta como dentro de los estándares normales, ¿no? Pero acá lo que ocurre es que, como decía Tomás, los enunciados que ellos nos devuelven son vacíos. Es un poco hablar de la dirección de la escuela, de sentirse amenazados, pero en verdad no existe tal amenaza en cambiar un reglamento, pedir estar más contentos, aprender, no sufrir. Y bueno, como decía Tomás, tiene que ver con los años de pandemia que un poco se trató de hacer un acompañamiento, o como decían las chicas del Wilson, tratar de seguirlas lo mejor posible, tratar de tener una hoja de ruta para poder armar algo lo más acompañado posible, que fue también la idea de Yeshurun. Ahora, digamos, a los tiempos de hoy, este curso queda parado frente a algo que quiere decir y que quiere co-crear, como planteaba en un comienzo con Tomás, y no co-crea, digamos. O sea, no está clara la idea de hacer algo en conjunto, porque, bueno, fueron años donde se fue desgastando un montón y no existen las herramientas en ellos como para apalancarse con algo concreto que los lleve a pensar, a reflexionar, a compartir con sus pares, a comentarle a las familias. Queda en el aula, queda en la relación que tiene en este caso Tomás y la materia que él da semanalmente, ¿sí? Están en tiempo, si quieren ir cerrando. Ahí Tomás puede cerrar. Sí, claro. Bueno, en conclusión, lo que quería decir, sumándome a las palabras de Gisela, es que yo he visto a lo largo de estos meses un boicot del acto educativo. Es decir, cuando les hemos preguntado, bueno, pero si existiera una escuela en donde las cosas se hicieran tal y como vos quisieras que se hagan, ¿irías a esa escuela? No, tampoco, de ninguna manera iría a esa escuela ni a ninguna otra. Entonces, la conclusión a la que yo llegaba era que no le interesaba no solo pensar una trayectoria ideal, sino que en realidad no le interesaba formar parte del acto educativo. Es decir, eran enunciados vacíos que solo se quedaban en la queja y no en un plan de acción. Y yo, desde mi lugar, entiendo y pienso que el hecho de darle la posibilidad a los alumnos de poder co-crear, co-diseñar una planificación es gratificante, aporta un grano de arena a la escucha que ellos reclaman, pero bueno, como dice Gisela, después queda en el aula. Y lo que yo creo que ellos se van a llevar de mí es, bueno, la actitud de un profesor que quiso escucharlos, quiso codiseñar algo con ellos, a pesar de que ese boicot al acto educativo se ha hecho bastante palpable. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Gisela. No dejo de pensar en todas las cosas que hablamos hoy. Voy a hacer un breve resumen, pero creo que a todos nos interpela de manera directa. Esto que estás contando, soy docente de 5º año de matemática y pienso en las tomas de los colegios, ¿no? Que están sucediendo, estamos hablando y hay un entorno que digamos, condiciona y también enmarca esto que cada uno de nosotros vivimos en el aula. No quiero, quiero darles la palabra a ustedes para hacer el momento de intercambio, pero pienso en esto, ¿no? En los reclamos y cómo
traducir esa energía en algo positivo, que creo que era el espíritu, por lo menos de lo que nos contó Tomás y varios de ustedes que estuvieron hablando hoy. Antes de pasar como al momento de intercambio, vamos a repasar un poquito algunas cosas que se dijeron que me parecen como importantes. Yo fui tomando nota. Romina habló de la importancia y el valor del juego en el aula, ¿no? María Eugenia y Corina creó experiencias de lo efímero en los distintos profesorados. Me pareció súper interesante. También como un hilo conductor esto del jugar y el poder comunicar a través de otras vivencias, ¿no? Adrián habló de la deserción escolar en México, desde lo que sucedía en el marco del COVID-19, y también no dejaba yo de pensar en el paralelo de lo que sucede en Argentina, o sucede en Argentina. María Laura y Andrea nos hablaron de las hojas de rutas con el alumno como centro del aprendizaje online, ¿no? Y cómo estas hojas de ruta permanecen en la pospandemia, si se quiere, o en esto que estamos viviendo en la actualidad. Analía nos habló de la diversidad, de estos entornos frágiles, de poder utilizar las tutorías para hacer un traje a medida para estas distintas trayectorias. María Celeste, que hablaba de una propuesta transmedial en la historia del arte, cómo meter esta propuesta desde la transmedia en los contenidos, los lenguajes y las plataformas. Y por último, Gisela y Tomás, que nos hablaban de la trayectoria educativa ideal de estos zombies en la escuela, y me gustaría cerrar con dos preguntas que a lo mejor me traigo de las ponencias de María Laura, Andrea, Gisela y Tomás, que tiene que ver con expresar a partir de un qué y cómo, decían María Laura y Andrea, y Gisela y Tomás decía qué escuela tenemos y qué escuela queremos, ¿no? Digo, los proyectos institucionales en general parten de un diagnóstico que nosotros hacemos de la institución, y pensar un poquito, repensarnos hoy, después de la pandemia, en qué es lo que queremos, ¿no? Cómo queremos abordar estos aprendizajes. Pero dejo la palabra para los que quieran hablar, nos queda un rato de intercambio, si quieren desmutearse e ir hablando, o si quieren me levantan la mano y yo después voy ordenando el intercambio. Sí, yo en realidad quisiera agregar algo más, que es como algo que me quedó en el tintero, porque cuando yo les propuse este proyecto, yo era el nuevo. Si bien yo llevo 5 años en primaria de Yesurún, en secundaria yo era el nuevo. Entonces, ¿cómo alguien nuevo que viene a proponer un proyecto que nos va a escuchar y que va a elevar nuestra voz, cómo alguien así de nuevo nos va a servir? O sea, va a ser importante lo que él haga o diga, nuestra voz va a ser elevada. Bueno, cada vez que yo fui dando pasos hacia adelante con este proyecto, siempre abrí el tema con Gisela o con el equipo directivo, porque por supuesto que yo siempre me lo tomé en serio, y digo, bueno, si yo los voy a escuchar, esa escucha activa que voy a desarrollar, también voy a tratar de elevarla para justamente tratar de lograr cambios, ¿no? Para tratar de ir desde esa escuela que tienen a la escuela que ellos desean. Y han habido una serie de cambios que a mí me llama mucho la atención, que ellos no los pueden ver. Es decir, ni ellos mismos creen en que alguien los toma en serio. Por eso yo decía que se reduce al boicot del acto educativo. Porque, por ejemplo, ellos por la escuela a la que asisten no hacen viajes de egresados. Y el punto del viaje de egresos, de fin de curso, es algo que en el documental se aborda, e inclusive esta mañana, con el equipo directivo, ese curso tuvo una charla en función de que esa escucha arrojó un resultado. El equipo directivo se juntó a hablar con el equipo rabínico a ver si existe la posibilidad de ofrecerles a estos chicos un viaje de fin de curso. Entonces, a lo que voy es que soy consciente y creo que se puede construir esa trayectoria ideal, pero que todos los actores tienen que estar igualmente involucrados. Y cuando yo los intenté involucrar y hacer partícipes de esa realidad, fue como, no, seguro es
puro humo, ¿no? Y les cuesta creer que son tomados en serio. Esa es una realidad con la que me estoy topando y me cuesta transformar, porque digo, ¿por qué? ¿Qué te transmito yo que no me tomas en serio? ¿No? Y bueno, yo creo que habiendo apostado a este proyecto, llevando mis equipos, mis cámaras, que son todos equipos muy caros, era una forma de decirles, miren, yo confío en esto que estamos haciendo, confíen ustedes también. Pero bueno, yo creo que esa trayectoria ideal solo se construye con todos los actores participando activamente, si no, no. Por eso hablo de este boicot al acto educativo que como conclusión creo que arrojó este proyecto. Tomás, Romina, habla, no hay problema. ¿Cómo? No puedo, gracias. No, quería sumar a lo que decía Tomás, porque, bueno, te pensaba y me pensaba y nos pensaba también como el rol docente y un poco como estudiantes, que está bueno recordarnos también como estudiantes, que estamos educando para la libertad. Y pensemos también que, bueno, yo sumé al paper una frase que me encanta, que no sé quién la dijo, pero la saqué de un texto, y parafraseándola, a veces cuesta sacarnos la esclavitud de adentro, ¿no? Y como adolescentes, retomando lo que decía Valeria del entorno en donde estamos, en este momento yo soy profe también en una escuela que levantó la toma hace un rato, del INI Marshall, y también de otra que está muy incipiente su centro de estudiantes. Entonces, es muy difícil, en esta época en la que estamos atravesando, muy bisagra también, cómo están repensándose los adolescentes, más que nada, y empezando a medirse. Y de repente, encontrarse con alguien que está escuchándolos, de verdad los está tomando en serio, sin ánimos de manipularlos, sin pedirle algo a cambio, está siendo generoso y está prestando una escucha, también es difícil de construir eso, ¿no? Hablamos de libertad y nos comprometemos a desarrollar una libertad también en el aula y a construirla entre todos, y es muy difícil ser creíble para los chicos. De repente el camino que vos hoy tomaste, como remándola en dulce de leche mucho, aunque no suene pedagógico lo que digo, es algo que sí va a quedar huellado en ellos, sí vas a pasar a la historia como quizás el primer profe que los escuchó, los tomó en serio, se jugó por lo que estaban... desapareció. No, ahí estás. Se jugó por lo que estaba pensando y les creyó. Y eso me parece que es también un seguir abriendo puertas, ¿no? Apretando botones. Insisto en esto, seguir confiando y construyendo libertad a través de lo que cada uno de nosotros tiene para aportar, porque bastante diversos todos en las temáticas que abordamos, pero sin dejar de creer en que es el lugar que elegimos y desde donde nos posicionamos para poder seguir creciendo entre todos. Sí, sí, yo lejos estoy o sea, considero que trabajo con un plantel de colegas maravilloso. Sé que todos están haciendo un enorme esfuerzo por poder tener llegada con este curso. También la escuela, quiero decir esto, ¿no? La escuela me convalida un proyecto que se me ocurre a mí, y siempre abriéndome 1000 puertas para que yo me sienta tranquilo y avalado para trabajar esto. Lo que resulta extraño es como, bueno, cómo ellos son capaces de ver que supuestamente están en una escuela que no los escucha o que los amenaza constantemente, cuando yo les digo, yo les estoy pudiendo proponer este proyecto, en parte porque hay una escuela que me está convalidando, que quiere esto para ustedes también, ¿no? Y esa construcción se hace a veces muy cuesta arriba. Y eso que vos decías al principio, yo sí, desde que empecé a trabajar en la secundaria, no paro de pensarme a mí como alumno de secundario, y no paro de recordar mi trayectoria, y digo, qué loco, porque yo no recuerdo haber tenido
a las mejores y los mejores maestros, pero no recuerdo haber tenido la posibilidad de codiseñar algo con un profe. Quiero decir algo, digamos, sumando un poquito. Ay, perdón, Analia, no te vi. Dale. No, está bien. Yo quería, Tomás, preguntarte, más allá de que recién justo después de tu exposición lo pudiste decir, que el equipo directivo llamó a los chicos para hablar con ellos y demás. En este proceso, ¿qué acompañamiento del equipo directivo tuviste? Y si lo hubo, obviamente, porque puede que recién ahora, digamos, tome relevancia la participación del equipo directivo. Sí, bueno, con el tema de lo del viaje de fin de curso, esto es algo que está en boca de los chicos desde hace mucho tiempo, pero lo que yo quise decir con mi proyecto es que se puso un poquito más de relieve ese tema, ¿no? Se puso más en boca de todos. El equipo directivo siempre me estuvo apoyando en las decisiones que yo fui tomando. Obviamente cada progreso en mi proyecto yo lo iba mostrando al equipo directivo, e íbamos notando eso, ¿no? Cómo por ahí haberles dado la posibilidad de codiseñar algo que derivó en un proyecto documental en donde en principio iban a ser entrevistados los directivos para, bueno, porque si nosotros queremos una escuela distinta a la que tenemos, pues presentemos primero qué escuela es la que tenemos, cuál es el reglamento de nuestra escuela, etcétera, etcétera. Y después derivó en entrevistas de ellos entre ellos. Entonces, a los directivos se los fue como dejando de lado, no los queremos entrevistar, y de repente eran ellos entre ellos haciendo como una catarsis. Entonces, con el equipo directivo, cuando yo iba mostrando todos mis avances, decíamos eso, ¿no? Cómo esta experiencia nos sirvió como para hacer un gran diagnóstico y a la vez para darnos cuenta de cómo nos íbamos corriendo de nuestra hipótesis, ¿no? Yo al principio decía, hagamos ciencia. Bueno, a veces hacer ciencia es refutar o no una hipótesis, y en este caso nos encontramos con que sí, a veces avalar ciertas prácticas conduce después a resultados no esperados. Pero la escuela en ningún momento me bajó el pulgar ni nada por el estilo, siempre tratando de ver la manera de reencauzar el proyecto, que de hecho sigo en ese proceso de reencauzarlo, pero bueno, a veces se hace difícil porque, como decía Gisela, es una escuela religiosa que tiene sus feriados también, entonces nos ha costado por ahí darle como cierta continuidad o dinámica al proyecto, porque por ahí hemos tenido muchos asuetos, pero la escuela en todo momento apoya y convalida esto. Le interesa recibir este diagnóstico de parte de ellos mismos, de su propia voz, ¿no? El eje argumental, el eje narrativo es la voz de Quinto. Pensaba en el universo, que es quinto, ¿no? Yo doy en quinto y pensaba en el universo de cada una de las voces que se expresan. Y también siendo docente de la universidad en primer año y en uno de los últimos años, pienso en esta búsqueda de la identidad, ¿no? En esto de estamos en contra de todo, pero no podemos proponer nada como para construir, quizás me estoy poniendo vieja, pero con los años uno va comprendiendo esta actitud rebelde, que siempre debería tener un marco institucional. Vuelvo, no puedo alejarme del contexto de hoy, pero pienso que en algún punto, cuando uno propone algo así, me ha pasado con otras cosas, quizás esto del ideal, ¿no? El ideal es como enemigo de lo real. Entonces el pensar de construir la escuela ideal, esto que ellos tanto reclaman y quieren, o estudiar lo que ellos quisieran, bueno, y después cuando uno les pregunta qué quieren, no quieren nada. Pero por otro lado le demandan a la institución un montón de cosas y nos demandan a nosotros como docentes un montón de respuestas para un mundo que les tocó incierto,
que les tocó no saber si viajan, no saber si se enferman, no saber si algún familiar muere. Digo, no podemos dejar de pensar en que atravesamos 2 años de pandemia, que en todos, de alguna manera u otra, les afecta. Y no es algo que salió acá hoy, pero digamos, no deja de sorprenderme en el aula, tanto universitaria como de nivel medio, la cantidad de adolescentes afectados que hay. Entonces el contenido académico muchas veces queda de lado porque esta contención, este acompañamiento, esta cosa de el traje a medida, la hoja de ruta, ¿no? El estoy acá para escuchar, de que hablaban las profesoras de Wilson, digo, uno pasa a ser la segunda institución, porque la familia falla, entonces a veces el segundo anillo de contención que era originalmente el plan de la escuela, ¿no? Aún con adultos, como estamos hablando de 5º año, porque ya manejan, votan, como les digo yo, pero en algún punto piden que se tengan las contemplaciones o los acompañamientos del primario, y alguien, yo no llegué a notar quién, pero hablaba de la ausencia del acompañamiento familiar en el secundario. Es una gran falla, porque en realidad el contrato pedagógico lo hace la familia con la institución, pero después en algún punto, cuando uno sanciona o cuando uno quiere ir sobre esos límites, ellos, alumnos, digo, de esta edad sobre todo, reclaman esto de que ellos son adultos y ellos no firmaron. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado traje en el colegio que los chicos también firmen el contrato pedagógico, porque si no después me dicen que ellos no lo firmaron, ¿no? Entonces hay como una cosa muy fina en este camino. Bueno, Que nosotros no lo planteábamos, lo tengo clarísimo, eso, y yo soy mucho más grande que vos, me parece. Hoy discutí con un alumno de 5º sobre el contrato pedagógico, porque justamente estábamos hablando sobre uno de los ejes, que es formas de aprender. Le digo, vos me estás proponiendo no usé la palabra contrato pedagógico, le digo, pero vos me estás proponiendo un cursado universitario. Llegar a la hora que vos quieras, si la asignatura te interesa, la cursás y acreditás, y si no, te vas y la rendís libre. Es decir, por lo que él me reclamaba en sus formas de aprender ideales, o sea, la trayectoria que hice yo en la universidad, digamos, ¿no? Y está bueno eso, porque es como justamente reclaman, para mí, esto me está sirviendo como un diagnóstico, ¿no? Reclaman otros contratos pedagógicos. Disculpen, a mí lo que me está llamando la atención, creo, yo soy docente en varios pueblos. Estoy en Capilla del Monte, estoy en Jesús María, en Colonia Caloya, y es una realidad tan distinta a la que plantean que eso me sorprende mucho. Trabajo con medios desde hace más de 17 años en las escuelas secundarias, y también esta cuestión de llevar equipos, de estar con los chicos fuera de hora, de todo eso lo he vivido, pero en otro contexto, y la verdad que es totalmente distinta la reacción. Como te digo, he trabajado en muchas escuelas, he tenido grupos difíciles también, pero la forma de reclamo, la preocupación de los chicos pasa por otro lado. Nuestros chicos, su preocupación es que en 2 meses terminan la escuela secundaria y o trabajan o se vienen a Córdoba a estudiar, y la mayoría no tienen plata para venirse a Córdoba a estudiar. Y no van a poder seguir, no saben si pueden seguir el terciario de Capilla, porque también es un desafío económico, y en Capilla no hay en qué trabajar. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Esa es más la preocupación que nosotros vivimos, y me resulta interesante, rico, esta posibilidad de ver 2 realidades muy distintas. Nuestros chicos en estos trabajos de historia del arte y demás que vamos haciendo, también trabajamos tras media de otros lugares, ellos ponen en preocupación central esto: ¿qué hago? Muchos de ellos les gusta la disciplina artística, quieren dedicarse a eso. ¿Cómo vivo de esto? Y es la preocupación más grande, como les digo, en un pueblo donde las posibilidades económicas son muy limitadas. Y de repente la única respuesta es irse. Entonces, ven a la ciudad como el lugar a donde quisieran estar, y cuando llegan acá se encuentran con una problemática
exactamente opuestas. Vos decías recién que los chicos querían una cursada similar a la que vos tuviste en la universidad. Mis estudiantes cuando llegan a Córdoba se encuentran con que necesitan el acompañamiento, con que lo extrañan, con que no está la preceptora, con que nadie les dice nada, con que están solos y sueltos y se sienten desarraigados totalmente con un choque cultural fuertísimo. Por eso me resulta muy interesante estas posiciones tan distintas. Mirá, yo creo que eso es lo que ellos creen. Te digo, yo no soy especialista ni nada por el estilo, pero así como ellos reclaman o demandan otro contrato pedagógico, por otra parte, tienen muy poca autonomía. Y muchas veces en el desarrollo de este proyecto venían y me preguntaban, ¿por qué no está fulano de tal contestando nuestras preguntas para la entrevista? Yo los miro con 18 años y les digo, pero a fulano de tal tenés que traerlo vos, no va a venir solo. Ah, viste, o sea, yo creo que la necesitan, pero no se dan cuenta, o no lo quieren asumir. Pero no soy ni especialista ni mucho menos como para hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que convive ese deseo por tener otro contrato pedagógico, pero con una falta de autonomía feroz. Complejo. Es que esto es lo rico de interfaces, que aparecen, María Celeste, aparecen estas experiencias, yo que lo vengo vivenciando desde hace muchos años, donde aparte yo trabajo en esta escuela, que es un sesgo importante socioeconómico dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, las chicas del Wilson también deben saber con esa misma escuela, y uno está en una realidad que creería que deberían tener todo resuelto, y esto es lo rico y lo interesante, porque no, nada más lejos, y este discurso de la ambigüedad de quédate pero no me digas qué tengo que hacer, es permanente, y es la frustración a la que no están acostumbrados a tener el cómo llevarla adelante, porque al igual que las escuelas de Córdoba o de cualquier lugar del país, o las de la ciudad de Buenos Aires, como las que mencionaba Romina recién, tienen cada una su problemática, pero es muy interesante entrar en este escenario que pareciera que porque lo económico estaría resuelto en una mayoría, no debería tener ninguna dificultad, pero bueno, hay otros componentes dentro de lo que es este tipo de escuela, por las familias, por la comunidad que se integra y demás, que seguramente si nos ponemos a analizar variantes vamos a darnos cuenta tal vez por qué. Y además, creo que todo este debate surge a través de la pandemia, donde revisamos más cosas. En el caso de nuestra escuela es heterogénea, no vienen todos del mismo nivel socioeconómico, tal como a lo mejor la escuela que representa Gisela y Tomás. Nuestra escuela es muy heterogénea, tenemos el 50% de los alumnos becados, ¿sí? Entonces, esta heterogeneidad o esto que ustedes están viendo, de diferente, en uno u otro espacio que están mencionando, a lo mejor nosotros a veces los vemos en las aulas, y también hay que trabajar mucho. En la pandemia nos resultaba difícil, y seguro a muchos, tener todos los dispositivos adecuados. Había familias que no tenían dispositivos en la casa, ninguno, o sea, esto también era muy difícil, pero creo que más allá de eso, estamos viviendo con estudiantes, con adolescentes, que están también saliendo de una pandemia, y que estas cuestiones, ¿no?, de autogestionarse, en un mundo que es ambiguo, donde se presentan cuestiones tan diversas, ¿no?, conflictos tan diversos, y hay que tomar decisiones tan diversas, donde los propios adultos no tenemos soluciones a todo. Creo que no es estanco ponernos en la posición de que no pueden, sino que hay que estar en una pausa evaluativa fuerte para tener 18 años y saber qué mundo se te viene, ¿no? Porque nosotros tampoco sabemos qué mundo tenemos el lunes, en el país y en el mundo completo. Así que me parece que la fuerza está en ellos, porque son jóvenes, tanto si toman una escuela como si están pensando qué van a hacer, y por eso estamos nosotros para acompañarnos también en el cambio, ¿no? En la transición, porque estamos realmente viviendo una transición histórica. Yo vengo de formación desde la historia, y se nota bien esto de lo que es crisis, ¿no? Nosotros en historia hablamos de crisis, es cambio. Entonces cualquier persona o individuo que trasciende y está pasando un cambio, no sabe qué hacer. Y nosotros somos adultos y tenemos herramientas, y lo escuchaba Tomás, y le brinda herramientas, y cada uno le va dando las herramientas y estrategias.
pero hay que tomarlas y hay que resolver cuándo uno las toma y puede tomarlas, con o sin el apoyo también de las familias, ¿no? Todos fuimos adolescentes también, y a veces las decisiones parentales o lo que nuestros padres nos decían, o familias o referentes adultos, no lo tomábamos muy en cuenta. Pero bueno, me parece que en estas heterogeneidades y en estos encuentros tan ricos entre colegas, también nos hace pensar, ¿no? Porque hoy estamos en estos lugares, pero también podemos ir intercambiando. Yo trabajo en distintos lugares y podemos también repensarnos y ver qué estrategias usan cada uno en cada espacio de Argentina u otros países. Así que bueno, sumamente rico el debate que se estaba dando. Acá en línea con lo que dice María Laura, Nancy escribe en el chat, es que desde la pandemia en particular los docentes hablamos de autonomía, de su falta, pero nunca enseñamos a ser autónomos. Ahí María Celeste también apoyaba, y Nancy más abajo dice, como dice Scolari, la interfaz escuela está en crisis, es necesario rediseñar esta interfaz pensando en comunidades de aprendizaje. Me parece importante retomar esto que decía Tomás, ¿no? De que todos los interlocutores, digamos, de este contrato pedagógico tenemos que estar involucrados, digamos. Acá se hablaba mucho de los alumnos y de nosotros como docentes o la institución, porque están todas las patas acá presentes, pero también pensar en las familias, ¿no? Porque en el fondo se comportan como autónomos o como adultos, pero no dejan de ser todavía miembros de una familia, y esto se puede ver claramente en digamos, en el rearmado de este contrato pedagógico, o de repensar estas comunidades de aprendizaje, y cuáles son los lineamientos como para pensar para adelante. Yo no sé, me quedan muy pocos minutos, si hay alguien que quiera decir algo más como para ir cerrando esta... Yo le quiero agradecer a Adriana porque no la nombré como participante fuera de nuestro país, porque hablé de nuestro país y después me di cuenta que Adriana nos trajo una experiencia súper valiosa, y es hermoso tener a México también acá presente, y me encantó escucharte. Sí, yo hablaba Muchas gracias. de la pobreza, ¿no? De México, y lo que significaban los niveles de pobreza y la exclusión del colegio, y me quedé pensando que en Argentina, digamos, que estamos como de misma realidad, digamos, ¿no? Más allá de las diferencias geográficas, todos hablamos de lo mismo, me parece que es súper interesante. Bueno, no me quiero pasar en el tiempo, doy por cerrada esta comisión, agradezco al Congreso Interfase por la organización de este espacio de reflexión, a la Universidad de Palermo por permitirme coordinar esta comisión, y a todos ustedes, expositores, por participar y ayudarnos a repensar nuestro accionar docente cotidiano.